Pueden sentarse, queridos hermanos. El domingo pasado celebramos recordando el regalo más precioso que Dios ha dado al ser humano, el nacimiento de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este día, domingo, 8 días después, el Evangelio nos habla quién es en verdad nuestro Señor Jesucristo. Y solo cuando sabemos quién es el Señor Jesucristo, entonces venimos a ser parte de la familia de Dios, la sagrada familia de Dios. Pero para poder ser parte de la familia de Dios, o sea, la sagrada familia de Dios, tenemos que tener claro quién es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, el Evangelio de San Juan, quien interpreta los 3 evangelios sinópticos y ve la profundidad de las palabras y el mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo, nos habla con esa claridad en el verso 1 del capítulo 1 de San Juan. En el principio ya existía la palabra, o sea, el verbo, o sea, Jesucristo. Desde el principio Él ya existía. Y aquel que es la palabra y aquel que es el verbo Jesucristo estaba con Dios y era Dios. Esta parte del Evangelio desmiente a todos los que tratan de negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive desde tiempos ancestrales de la iglesia primitiva había un movimiento que negaba la divinidad del Señor Jesús, que decían que solamente era un hombre bueno, unos, y los agnósticos decían que solo era un espíritu. Y hoy en día todavía existen grupos que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y que se han atrevido a modificar este texto bíblico, poniendo entre paréntesis que Jesús es un Dios separado del verdadero Dios. ¡Qué blasfemia! Por eso, espero con gozo este domingo, porque este domingo nos aclara quién es el Señor Jesucristo. Y solo cuando usted sabe quién es el Señor Jesucristo y sabe que usted por Cristo es hijo de Dios y que para ser hijo de Dios hay que pertenecer a la familia de Dios, o se hace la iglesia, y para ser parte de la iglesia tenemos que ser obedientes para pertenecer a la sagrada familia de Dios. Dice en el verso 3 que por medio de Él, por medio de Cristo, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Y cuando dice nada de lo que existe fue hecho sin Él, nos incluye a nosotros. Por eso cuando en Génesis 1:26 dice hagamos al hombre a nuestra imagen, la palabra, el verbo habló acompañado por 3 diciendo hagamos al ser humano a la imagen nuestra, a la imagen de Dios. Hermanos, Dios nos hizo perfectos. Pero desafortunadamente el pecado, la desobediencia nos hizo imperfectos.
y herederos de la imperfección mediante nuestros primeros papás biológicos, Adán y Eva. Esa imperfección es la que nos hace ser desobedientes a Dios. ¿Y qué incluye en la desobediencia? Poner en primer lugar las cosas personales, en vez de poner a Dios primero. Esa desobediencia está en nuestros genes. Es la que nos hace mentirle a Dios cuando no ofrendamos lo que le pertenece a Dios, por ejemplo. O cuando sabemos que en nuestros hechos no hay justicia divina y que decidimos hacer cosas tramposas, aparentando que estamos haciendo algo bien. ¿Saben por qué? Porque nos vence el pecado de la desobediencia. Hoy en este día nos debemos de recordar lo que dice el apóstol San Juan en su Evangelio, en el verso 12. Pero quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Usted y yo, si usted cree en Jesucristo, puede llegar a ser hijo de Dios. Pero debemos meditar estas palabras. Como hijos de Dios, no podemos decir mentiras. Como hijos de Dios, no podemos hacer cosas chuecas, para que me entiendan en un lenguaje sencillo. No podemos ser malos patrones, pagarle mal a nuestros trabajadores, porque solo el que es de Cristo sabe lo que dice la palabra de Dios. Dice: no le retengas el salario a tu trabajador antes de que se meta el sol, porque sabes que depende su alimento de él y su familia. Y solo el que es de Cristo es justo y en obediencia da lo que le pertenece realmente a su trabajador. Este llamado es para cada área de nuestra vida a nosotros. Hoy es el 31 de diciembre. Estamos despidiendo el año. En nuestra iglesia no hacemos una misa por despedir el año, porque nosotros el servicio es para la gloria de Dios. Pero ya que hoy coincide que es el último día, cuán deseoso es el afán de un pastor, de un sacerdote como el siervo de ustedes, que aunque se esté enfermo, se siente gozo de cumplir y decir: hoy voy a darle gracias a Dios por el año 2023. Y el sueño era ver a todos mis hermanos, a todos mis hijos en Cristo. Pero ¿saben qué? Que el mundo nos absorbe y estamos más preocupados por lo que se va a cenar en la noche, cuando el banquete principal está acá en la casa de Dios. Hoy Cristo nos está invitando a cenar con Él de su cuerpo y de su sangre. Amén. Amén. Hermanos, somos el pueblo de Dios, pero no de a mentiritas, ni aparentemos ser el pueblo de Dios. Exhortémonos a vivir en la justicia divina. Y si hemos obrado mal, debemos reconocer ante Dios. Y al reconocer, nos reivindicamos, que quiere decir, nos reintegramos a ser del pueblo de Dios. Porque debemos recordar que Dios ama al pecador. Lo ama tanto, como dice en San Juan 3:16, que no
sintió dar a su Hijo amado al mundo para que muriera por nosotros. Para que todo aquel que crea en Cristo Jesús tiene vida eterna. Dice el profeta Isaías en el verso 2 del capítulo 62 de Isaías: las naciones verán su salvación, todos los reyes verán tu gloria, entonces tendrás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Dice que cuando usted viene a Cristo y acepta a Jesucristo como su Señor, usted empieza a ser parte de una familia. Y esa familia tiene un nombre propio, o se hace la iglesia, o se hace el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos un nombre propio, la iglesia de la Santa Natividad. Que cuando se escuche ese nombre, nos recuerde que somos llamados a ser santos, que somos llamados a ser obedientes, que somos llamados a depender de la luz de Dios, o sea, de Cristo Jesús. Dice entonces, cuando tú seas un siervo obediente, cuando seas un pueblo obediente, serás una corona real en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que buscar y atesorar, de perseverar en la obediencia, en la justicia de Dios, para que seamos contados como el pueblo santo de Dios, y que en el día final Cristo nos tenga en su mano como una corona de victoria de los que vencieron el mundo, de los que vencieron a Satanás, de los que decidieron ofrendar su vida a pesar de cualquier dificultad. Por eso el salmista hoy te dice: hermano, hermana, glorifica al Señor, y no de palabra. Glorificar al Señor es ser una ofrenda para Dios en nuestra entrega, en nuestro servicio, en nuestro caminar, en nuestro comportamiento, en nuestro testimonio. Que cuando estemos dando testimonio, en nosotros no haya doblez, sabiendo que para poder alabar a Dios y ser parte de Sion, de la iglesia, sabemos que Dios ve hasta lo profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, y de nuestros hechos y de nuestras acciones, que nada le podremos esconder a Dios. No se aferre usted a las cosas monetarias, ni ame al dinero al grado que el dinero sea su Dios, y que por amor al dinero no solo traicione usted a Dios, sino traiciona a sus amigos, traiciona a su propia familia, al grado que Satán toma control. Y cuántos casos hay que los propios hijos asesinan a sus padres por las herencias, porque para las personas alejadas de Dios, su Dios es el dinero. Pero usted y yo, que somos el pueblo de Dios, nuestro Dios vale más que cualquier dinero o oro del mundo. Porque mi Dios, nuestro Dios, todo lo puede. Él puede hacer de nosotros el mejor pueblo de Dios, pero está en nosotros rendirnos y permitirle a Dios que nos haga de nuevo. Y digo permitirle porque Dios no es un intruso. Dios quiere que usted le abra su corazón para que nos vuelva a hacer de nuevo. Pablo, el apóstol Pablo, te recuerda, mi hermano, en la carta a los Gálatas, en el verso
4 del capítulo 4. Y nos recuerda cómo Dios envió a su Hijo y cómo nació de una mujer. Y te hago recordar las palabras del domingo pasado, cuando el altar estaba revestido de azul, y que el azul es sinónimo de obediencia. Y la primera ejemplo de vida para nosotros es la propia mamá del Señor, Santa María, que fue obediente a Dios a pesar del riesgo de perder su vida. Y ella nos exhorta a ser obedientes a Jesucristo. Por eso, la iglesia la consideramos la primera cristiana, la primera discípula del Señor Jesús, porque ser discípulos de Jesucristo es señalar a Jesucristo como Dios. Hermano, hermana, recuerda que en Cristo somos hijos de Dios. Que este año que está por entrar, cuán difícil sea vuestra vida, que te quieres separar de Dios, así sea una enfermedad, cualesquiera que sea, recuerda que el Dios de la vida todo lo puede. Amén. Y que Él derrotará no solo a Satán, sino a la propia enfermedad. Amén. Pero busca de nosotros la obediencia. Y recordando las palabras del día de hoy, que en la obediencia venimos a ser parte de la familia de Dios. Y cuando somos parte de la familia de Dios, esta familia está llamada a ser santa. Por eso podemos ser la Sagrada Familia. Y no se refiere a un título, sino se refiere a la familia consagrada para Dios. Amén. Amén. Así pues, tú ya no eres esclavo, dice Pablo, sino hijo de Dios. Ya no eres esclavo del pecado, sino hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Y no hay mejor herencia que la que tiene Dios para nosotros, que es la vida eterna. Amén. Se pone usted de pie y alaba conmigo en el poder del Espíritu. Ábranse los cielos.